Hola, mi nombre es José Carlos. Voy a presentar los siguientes programas. Aquí en este ejercicio nos piden sustituir la línea 17 por una etiqueta que diga salida puerto. Entonces, aquí tenemos, anteriormente estaba con puerto B. Aquí estaba con puerto B asignado como salida. Acá tenemos que asignar con esta nueva etiqueta de salida puerto, que primero se tiene que utilizar la directiva define para poderla asignar. Se le asigna el pin. Después, aquí la primera zona es la de configuración, después la zona de configuración de puertos, después la zona de programación, que de aquí nos manda una subrutina, que es de 1 milisegundo, como lo dice el programa, que dice que se subrutina de tiempo para 1 milisegundo y muestra cómo crear una subrutina de tiempo. Para generar nuestro archivo hexadecimal, vamos a Project, Quick Build. Una vez compilado, nos vamos a nuestro circuito de Proteus, que es nuestro PIC, una serie de resistencias y LEDs. Vamos a doble clic al microcontrolador, program file, cargamos nuestro archivo, ok, le damos correr. Aquí se ve que el único LED que enciende es el del pin 0, que es el que asignamos en el programa, y se mantiene en forma intermitente. Y esto es cada 1 milisegundo. Vamos al siguiente. En el inciso B nos pide sustituir la línea 11 por un define, asignando una etiqueta para la dirección. Bueno, esta es la línea 11, entonces anteriormente solamente teníamos EQ, y esto pues al asignarle la etiqueta define, se le tiene que cambiar de aquí abajo para poder decir que estamos utilizando dicha etiqueta. Nos vamos a compilar el programa, lo cargamos en nuestro microcontrolador y aquí vemos que se encienden varios puertos, ya que no tenemos como el programa anterior que solamente se encendiera el pin 0. Aquí se encienden todos los puertos porque se abrió todo el puerto B. Y ahora con el cambio de la directiva EQ, el LED va un poco más rápido, más lento, perdón. Abrimos el siguiente. En este inciso, el 9A nos pide que se cambie la línea 10 del programa por otro pin del puerto B. Aquí anteriormente tenía el pin 0. Se cambió el pin 1. Aquí se asignan las entradas y salidas. Es el código de la subrutina de 200 milisegundos. Que hay un retardo, aquí lo manda. Un retardo también de 100 y de 1 milisegundo. Después aquí hay un contador que hasta que cargue el 1 milisegundo va a seguir en un bucle interno o externo. Vamos a Project, creamos nuestro programa. Ahora se observa que
El único pin que está encendido es el del 1, porque cambiamos el pin. Anteriormente estaba en 0, ahora solamente se utiliza el 1. Le podemos cambiar aquí la frecuencia para ver el retardo que tiene el LED al encender y apagarse. Vamos al siguiente. Este nos pide cambiar el puerto A en lugar del puerto B. Entonces aquí simplemente se le cambia el puerto. Y pues lo que se va a observar en el circuito es que del lugar de este, como se observa, el puerto B enciende. En este caso el que va a encender es el puerto A, el pin 0 del puerto A, porque es el que se asignó. Igual con los retardos y todo. Vamos al siguiente. En este nos pide a cargar el valor binario, este valor binario. Entonces, para cargarlo, ocupamos desactivar la directiva define, todo lo que conlleva esto, que es el nombre de la directiva, aquí abajo igual, y ahora se carga, se asigna al puerto B como salida. Para poder cargar el valor se utiliza el comando move LW, que se carga el valor en la W. De aquí el valor pasa al puerto B y empieza con los retardos y los contadores. Nos vamos a Project, lo cargamos, nos vamos a punto hexadecimal, nuestro archivo que generamos, le damos correr y aquí observa que se encienden estos pines porque el valor binario dice que se enciende el pin 1, 3, 5, 7. Aquí está encendiendo el 1, 3, 5, 7. Entonces si está correcto nuestro programa, nuestro código. Nos vamos al siguiente. En este nos pide que se cambie la línea 10 y 11, las entradas del puerto A, el pin 0 y 4 por otros valores. Entonces aquí anteriormente se tenía el 0 y 4, ahora le puse 1 y 3. Este programa ya es para un motor. Aquí se va con el pin 1, va a entrar la marcha al motor y con el pin 3 va a cambiar de sentido el motor. Aquí se activa la entrada en marcha, la entrada del sentido, que es de acuerdo a los pines, y aquí se habilita el RB1 y el RB0. Compilamos, nos vamos a nuestro circuito. Aquí este está compuesto por un dip switch, resistencias, nuestro microcontrolador, el drive y nuestra simulación de motor. Cargamos el programa. Aquí se va a observar que ahí está apagado. Al presionar el 0 no enciende. Y si presionamos el 1 va a encender porque es el puerto, el pin que le asignamos para la entrada de la marcha. Entonces presionar los siguientes no hace mucho. Pero al presionar el 3 cambia de sentido el motor. Esto debido a que fue el que asignamos en el código fuente. Vamos a nuestro siguiente programa. En este nos pide
Sustituir el valor del puerto A y el puerto A como entrada de datos y el puerto A como salida. Entonces hace simplemente lo mismo, solamente que aquí en lugar de que sean los pines del puerto A, se cambian al puerto B. Aquí es el 0 y el 4 del puerto B. Y la salida tiene que salir por el puerto A. Vamos a observar eso en nuestro circuito. Para cambiar las entradas y salidas, este, aquí se tienen que cambiar las entradas, son por el puerto B y nuestras salidas son por el puerto A que van hacia el drive que controla con el motor. Cargamos nuestro programa. Ahí está. Entonces, nosotros decimos que con el pin 0 del puerto B va a encender el motor. Ahí está. Los demás no hacen nada. Hasta que llegamos al pin 4 de nuestro puerto B, es donde se cambia el sentido del motor. Ahí vemos cómo cambió. Nuevamente, ahí va cambiando. Vamos a nuestro siguiente inciso, que en este nos pide cargar el código binario, cambiar nuestro código binario por este número binario. Entonces, al cambiarlo aquí, se va a observar algo diferente, ya que al no tener habilitado el puerto de el pin 1, se va a observar lo siguiente. Aquí lo cargamos y se observa que aquí con el pin 1, con el pin 0 lo habilitamos, se enciende. Ajá, sí. Pero al utilizar el puerto 4, nuestro motor se apaga. Esto debido a que en el número binario no está habilitado el puerto de salida RB1, que es el que está conectado a la entrada de esta señal con el dip switch. Es por eso que se detiene el motor al querer cambiarle de sentido. Vamos a nuestro siguiente programa, que este es algo parecido también, pero aquí en este caso cambiamos el siguiente valor, que es la entrada de sentido. Cambiamos. Y aquí se va a observar que ahora al presionar el pin 0, que es con el que debe encender, no enciende, debido a que no está habilitado el puerto 0, no está habilitado el puerto RB0, el pin RB0, para así poder encender el motor. Entonces aquí no nos funciona. Por más que le piquemos a los otros, no va a funcionar el motor. Nos vamos a nuestro siguiente problema. Aquí pide cambiar el puerto B como entrada de datos y el puerto A como salida. Entonces aquí simplemente se le cambia el puerto. Aquí tenemos nuestro número binario que se carga en la constante W. Pasa al puerto B. Aquí te activa una salida. Que se, que se active el pin, pin 0 y pin 4 del puerto B. Vamos a correrlo. Y aquí vamos a observar que
Se pide que cambie parte. Entonces aquí que con la marcha se va a activar el 0. Sería en este programa. Porque nos pide que el B sea la entrada de datos. Entonces, hacer la entrada de datos dice que el pin 0 va a habilitar el arranque, la entrada de marcha, y el pin 4 es el sentido del motor de giro, como se observa. Después nos vamos a nuestro siguiente y último programa, que en ese nos pide cambiar los pines de entrada. Entonces aquí teníamos que era 0 y 4, lo cambiamos por 1 y 3. Entonces ahora van a ser diferentes al momento de presionarlos y querer mandar la marcha. Ya no va a ser sobre el pin 0 y 4, ahora va a ser el pin 1 y el 0 ya no jala, ahora va a ser el 1, y al presionar el tercero va a cambiar de giro, porque si no es como lo asignamos en nuestro código. Bueno, hasta aquí sería toda mi parte.